Hola, buenas noches desde Madrid. Una edición más de la intrahistoria de la actualidad. Bueno, hoy, primero de todo, os tengo que contar que ya he conseguido llegar a ser afiliado en Twitch y eso quiere decir que vais a ver anuncios y, bueno, pues eso va a hacer que este canal tenga un rendimiento monetario por primera vez en los 22 años que llevo haciendo cosas por Internet. Los que tengáis Amazon Prime, por lo visto, os sale gratuito, porque Twitch, como no sé si sabéis, es de Amazon. Así que podrías estar, digamos, con una suscripción de pago en la cual no vais a tener anuncios, simplemente con estar con Amazon Prime. Los que queráis seguir viendo el programa sin pagar lo podéis ver, pero con anuncios. Los que queréis quitar los anuncios, pues podéis hacer una suscripción que no se cuesta muy barata. No sé si son 4 euros o algo así. Y después, bueno, tiene otras facilidades, otros premios que, bueno, pues iréis descubriendo con el paso de los días. Para mí son pequeñas tonterías, pero hay gente que le hace ilusión, bueno, ponerse su fotito para comentar, no sé qué, de los bits. Conforme me vaya enterando, os lo iré comentando. Así que, bueno, vamos a empezar hoy con un programa especial sobre el nacionalismo vasco y catalán a raíz de el visionado de este vídeo tan polémico hecho por Jordi Évole, que se presentó en el reciente Festival de Cine de San Sebastián, que es una entrevista básicamente a Josu Ternera con a una víctima de ETA. El documental se llama No me llames Ternera y sinceramente yo no lo pensaba ver. Después de las cosas que se dijeron, las cosas que leí sobre el programa, sobre este vídeo, pues me daban arcadas solo de pensarlo. Pero bueno, ayer y casi que como una labor periodística decidí verlo. Y la verdad que fue un trago. Me levanté varias veces de la hora y, no sé, hora y media que dura, porque lo pasé mal, lo pasé mal. Vosotros sabéis que yo soy donostiarra, nací en San Sebastián, me crié en Rentería y, bueno, pues el terrorismo vasco ha sido una cosa que me ha producido mucho dolor viéndolo desde Madrid, a donde me fui a vivir. Bueno, mis padres se volvieron a Madrid porque emigraron al País Vasco en el año 79, volvieron. Y bueno, pues toda la época, digamos, más dura de ETA, pues yo la viví en Madrid y, bueno, pues era una cosa que me dolía. Pero, bueno, al mismo tiempo es un tema que siempre me ha interesado, ya lo sabéis, y bueno, pues he visto este documental, sobre todo porque también me interesa conocer el mal, me interesa conocer las razones de una persona para matar, cómo se explica. Y bueno, pues lo que os tengo que decir es que el vídeo es interesante. Se pasa mal porque el hombre sigue justificando los asesinatos, sigue con su retórica y, bueno, pues miente muchísimo. Si alguno os atrevéis a verlo, os recomiendo que os fijéis en dos cosas. Una, cada vez que le hace una pregunta un poco complicada o que tiene que decidir, bueno, si él estaba enterado del asesinato, o sea, el atentado de Hipercor o una bomba que pusieron delante o dentro, mejor dicho, de un cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, donde murió 5 niños, o sea, cosas bestias, le pregunta si él estaba en la cúpula de ETA y, bueno, pues mira para otro lado, carraspea, siempre carraspea, tose un poquito y, bueno, pues se refugia en que él estaba en el aparato internacional, que, por cierto, vamos a ver de qué iba este del aparato internacional, y que, bueno, la organización, la dirección, siempre diciendo esto, como si él no perteneciera a ella, cuando la realidad es que yo por lo menos lo desconocía, sabía que había sido un alto dirigente, pero él ha sido de la cúpula de ETA desde casi sus orígenes, porque el tipo entra en ETA en el año 68 y participa en el asesinato, uno de los primeros asesinatos del alcalde de Galdácano, que era un hombre pues vasquísimo. Y, bueno, pues ametrallan también a su guardaespaldas, a un policía local, que, bueno, es el que sale y comenta la jugada en el documental. A él le están mostrando lo que ha dicho este hombre.
Y bueno, pues lo que veis es que es una persona, bueno, ya lo estáis viendo, las arrugas que tiene, una persona endurecida, una persona que ha perdido su alma, que ha perdido, y eso yo creo que es lo más interesante cuando habla de cómo entró en ETA con 17 años y bueno, de las cosas que supuestamente, porque siempre, como casi todos los independentistas, dicen hablar en nombre de todo el pueblo vasco, cuando en aquella época era una minoría muy minoritaria. Luego se han ocupado ellos, bueno, desde los medios de comunicación y desde la educación, de crear más independentistas, pero en aquella época pues eran poquísimos. Y bueno, otro dato importante es que él participó en el asesinato de Carrero Blanco, del cual se va a cumplir el próximo miércoles, si no me equivoco, el 50 aniversario. Este es un dato importante porque, bueno, como sabéis, seguramente muchos sabréis, eh, digamos que la hipótesis conspiranoica de que la CIA estuvo detrás o ayudó a ETA se ha ido abriendo paso. Para mí, bueno, pues, que es un tema que, bueno, investigué hace ya muchos años, pues he visto con alegría cómo pues esta tesis se ha ido imponiendo. Bueno, por ejemplo, eh, tenemos que el otro día fui a una conferencia, bueno, más bien un debate en el que participaba Pío Moa, el historiador que fue miembro del Grapo, Fernando Paz, historiador también, López Bru, que escribió un libro sobre el 11M, el coronel José María Manrique, que ha escrito el libro Carrero asesinado, y Jesús Palacios, que es otro pues, intelectual, digamos, del ámbito patriota, en el cual, pues, en esa conferencia intercambiaron puntos de vista sobre el asesinato de Carrero Blanco y solo 2 de los 5 ponentes seguían manteniendo que había sido ETA. En concreto, fue muy interesante lo que dijo el coronel, porque él, que es experto en explosivos, dice que el detonador con el que se explotó la bomba que hizo volar por los aires al coche en el que viajaba el entonces presidente de España, hay que recordarlo que era presidente, fue un magnicidio, bueno, pues era de unas características tan técnicas que no tenía ETA y, bueno, por otra parte, y eso es algo que yo me di cuenta hace tiempo, pues eran unos chavales de 20 y pocos años y, bueno, pues está claro que necesitaron una ayuda. Y esa ayuda la he encontrado, bueno, pues tenía una noticia por aquí, que ahora mismo no sé dónde la he puesto, de un artículo de Cerdán, que ha escrito otro libro sobre Carrero Blanco, y bueno, pues habla de que, bueno, pues que hubo una ayuda que logística, se habla de una persona que les dio todas las claves bueno, del itinerario que recorría Carrero Blanco normalmente y que, bueno, pues la cantidad bueno, de fallos de seguridad que hubo eh, alrededor de ese atentado, que como sabéis, bueno, se produjo a pocos metros de la embajada de Estados Unidos, hicieron un túnel, muchísimo ruido y nadie detuvo a esos activistas de ETA. Por lo demás, como digo, es muy duro observar las cosas que dice y cómo miente constantemente y justifica pues el atentado de Hipercore diciendo que ellos no tuvieron la culpa porque avisaron de que iba a poner la bomba, de que habían puesto una bomba y que la policía no quiso, o los mandos de arriba no quiso desalojar los grandes almacenes de Hipercore en Barcelona, y así como con otros atentados en los cuales murieron niños y bueno, que dice que sí que le dolió en el alma y pues bueno, en fin, incluso llegando a hablar de Miguel Ángel Blanco, que para él que eso fue una equivocación, pero claro, nos queda la duda porque de quién dio la orden cuando él llevó las negociaciones de paz con Jesús Eguiguren, líder del PS, del Partido Socialista de Euskadi, que llevaron al final de ETA, lo cual indica que Josu Ternera siempre ha sido una persona de la cúpula de ETA y estamos hablando, como digo, de alguien que entró en el año 68. Y esto, pues, esta presencia de este hombre a lo largo de tantos años y el hecho de que las negociaciones muchas veces han tenido lugar en Bruselas, a mí me ha ayudado a pensar, conociendo Operación Gladio y ya recientemente todo esto del Comando Rothschild, que fue el comienzo de la banda terrorista ETA, que como sabéis, bueno, he puesto en mi canal de Telegram hace ya unos meses y que, bueno, pues fue una escisión del PNV que estuvo, bueno, pues entrenada por grupos de lo que luego sería la OTAN, de los grupos de contrainteligencia de Estados Unidos.
Con lo cual, pues es evidente que desde el principio ETA ha sido algo que ha estado dirigido desde más arriba y desde luego este hombre lo tiene que saber, porque insisto, si ha sido un líder de la banda y desde luego empezaron siendo unos chiquilicuatres, pues digamos el adiestramiento, la parte logística, pues él ha tenido que tener contacto con esos otros poderes. Así que detrás de esa cara, pues sabéis que hay alguien que tiene secretos que evidentemente no sé si se los llevará a la tumba, pero algún día deberían aparecer. Una de las cosas que me he planteado al ver este vídeo es, bueno, ¿por qué ETA prácticamente no atentó en Francia? Que yo casi no le he visto, no he escuchado a nadie eh, utilizar este argumento, porque todo el rato habla de Euskadi Norte, Euskadi Sur, Euskadi Sur, digamos el País Vasco español y el País Vasco francés, Euskadi Norte. Ellos se refugiaban en Hendaya, en Bayona, en el País Vasco francés y no les detenían y qué casualidad que solo las bombas las ponían en España. Cuando si querían liberar el País Vasco, pues deberían haber a todo el País Vasco, digamos, para crear ese Estado vasco, que como sabéis, bueno, pues es todo pues una entelequia que jamás ha existido, que fue un invento de finales del siglo XIX, cuando se pierden las guerras carlistas, se pierde pues esa autonomía previa al Estado moderno, porque en España todavía andábamos con, y a Dios gracias, con el derecho natural y de costumbre, y sobre todo pues la pérdida del imperio español, que hace que los vascos, que fueron unos de los creadores de España, pues se generara ese idealismo, ese falso idealismo, que deviene en fanático de una persona de pueblo, un palurdo, porque hay que decirlo, que después de ver hora y media hablar a Tius Unterberg, te das cuenta que es una persona que tiene muy pocas luces, que tiene muy poca expresividad lingüística, que se explica bastante mal, que se nota que ha leído poco y lo poco que ha leído pues se ha enterado de poquísimo. O sea, es una persona, uno de los líderes de ETA, se nota que, bueno, pues se habrá tragado todas esas leyendas de Agustín Chao y todos esos novelistas que idealizaron una supuesta patria vasca perdida y ocultaron la realidad, bueno, pues de que han participado en el Imperio Español, de que han sido parte muy importante de todo ese imperio y que, bueno, pues desde luego, pues se marcharon o dijeron o han querido marcharse, pues básicamente por un idealismo, como digo, mal entendido. Como digo, me he puesto a buscar a ver los atentados de ETA en Francia y he encontrado alguna cosa interesante que os voy a compartir. O sea, os lo voy a compartir por aquí. Prácticamente no ha habido atentados de ETA en Francia, salvo algún intercambio. Esta es una noticia de la televisión vasca, como veréis, en la que se recapitula todos los atentados que han cometido ETA, que cometieron, ya se puede hablar en pasado, a lo largo de toda su carrera criminal. Y el primero que murió fue en 1996, pero fue en un enfrentamiento armado. Bueno, pues generalmente han sido siempre, pues porque les han dado el alto y no se han detenido. Otro herido de gravedad el 28 de noviembre del 2001. Y luego el 17 de noviembre de 2001, un gendarme resultó herido de bala cuando seguía una furgoneta que se había saltado un control de alcoholemia. El 27 de noviembre de 1996, un policía del servicio de aduanas francés resultó herido grave mientras perseguía en moto un vehículo que huía de un control policial en la localidad de Stafford. En fin, esta es curiosa. Los primeros asesinatos de la banda en territorio francés tuvieron lugar el 24 de marzo de 1973, fíjate, el mismo año del asesinato de Carrero Blanco, cuando los jóvenes José Humberto Fouz Escudero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, que habían cruzado la frontera para ver una película entonces prohibida en España, pues seguro sería El último tango, fueron supuestamente confundidos con policías. Es alucinante. En fin, yo creo que alguien debería recordar que esta verdad oculta, ¿no?
que es que, bueno, pues ETA no ha atentado en Francia. Y bueno, pues pasamos a Cataluña ahora. Pasamos a Cataluña porque en los últimos días, el partido de Puigdemont, lo que era antes CiU, Junts, ha decidido posicionarse sobre el tema de la delincuencia de origen inmigrante, que está asolando a Cataluña desde hace ya una década, por lo menos, como poco. Y bueno, pues han aparecido, ya esto se estaba anunciando, y una serie de alcaldes de la comarca del Maresme se han posicionado exigiendo al gobierno central que deporte a los inmigrantes que hayan delinquido. Creo que hasta Puigdemont se lo ha exigido a Pedro Sánchez y esto, bueno, pues nos coloca en una tesitura bastante diferente. Os voy a poner este vídeo, aunque sé que no se están escuchando bien cuando los coloco desde de la siguiente pantalla y, bueno, voy a tener que hacer unos cambios técnicos. Totes aquelles persones que han vingut a casa nostra buscant-se una vida millor, doncs evidentment són molt benvingudes, que és l'àmplia majoria de les persones. Dice que todos aquellos que vienen a Cataluña para buscarse una vida mejor son bienvenidos. Però aquelles persones que han vingut a casa nostra d'algun altre país doncs, a delinquir, aquestes persones no poden estar a casa nostra, per tant la llei. Y bueno, pero aquellas personas que han venido a delinquir no pueden estar en la casa nostra, en nuestra casa, y tienen que acatar la ley. Que la ley tiene unos mecanismos para expulsar del país. Aquests mecanismes, doncs, es portin a terme i si no pot ser així, doncs, novament que es legisli, que es facin doncs, tota la feina. Y si no se puede, que se legisle para hacer posible esto. Bueno, me vale ya con estas declaraciones y me parece muy, 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 muy importante esto que está diciendo, porque desde luego esto que ha sido una bandera hasta ahora del partido Vox, pero que hay que reconocer que hay un partido llamado Democracia Nacional que fue el primero que empezó a decir esto y claro, se le echaban encima bueno, cuando comenzó todo esto a las pateras. Desde luego, Vox se ha apropiado de esa bandera y ahora Junts se apropia de esa bandera. Yo ya sabía que era porque la alcaldesa de Ripoll, que se llama Sílvia Orriols, la líder de Alianza Catalana, bueno, pues ha llegado al poder de ese municipio que me parece pues, no es pequeño, tampoco es grande, pero es un municipio, bueno, importante en Cataluña y está amenazando amenazando. Se va a presentar a las generales, a las autonómicas de 2025. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues Junts tiene una faceta, digamos, independentista, pero también compite pues, por gobernar Cataluña con Esquerra Republicana de Cataluña, el PSC, sobre todo. Y bueno, los vientos que corren por Europa van bueno, pues hasta hacia una restricción de la inmigración, porque bueno, esto es algo que se está viviendo en la calle, que no cuentan los medios de comunicación, pero que gracias a Twitch, a que en Twitch ya se puede compartir, bueno, pues todos los que estéis en Twitch, no, en Twitter me refiero, pues se está enterando. Yo estoy compartiendo cosas, pero bueno, si me seguís por Twitter, por Rafa Pal, pues comparto muchas más que en el canal de Telegram porque es una cosa constante, ¿no? Yo ya sabía que era, evidentemente, este posicionamiento que era por lo que estaba haciendo esta mujer, Sílvia Orriols. Pero buscando información para este directo, me encuentro con esta noticia de The Objective, que es de el 6 de diciembre, es decir, hace escasos 10 días, que habla de que esta mujer estaba haciendo una gira por varios pueblos de Cataluña para dar a conocer el programa político con el que ganó las últimas elecciones municipales en el ayuntamiento de Ripoll. Y en esa gira está hablando de expulsar... Ah, fíjate, no lo había leído bien. No lo había leído bien. Iba a decir que quería expulsar de Cataluña, pero luego dice expulsar a España a los inmigrantes ilegales de Cataluña.
Bueno, es curioso porque esta mujer está censurada y su partido está censurada en los medios oficiales catalanes, o sea, en TV3, en RAC. Y lo curioso, bueno, está diciendo exactamente la invasión demográfica, pero en su caso está acusando al Estado español y al francés, o sea, que también vamos, tiene un cable suelto esta mujer, o sea, no se da cuenta que eso está afectando también a Francia y a España, ¿no? Pero claro, no puede decir, y me estoy contestando a mí mismo, ¿no? Y yo creo que algunos os daréis cuenta que no puede decir que esta es una política que viene de arriba y que está afectando a todos los países de la Unión Europea. Entonces, lo que hace es echarle la culpa a España de esta inmigración. Dice que se decide en los despachos de Madrid. Dice, palabras textuales, el Estado español y francés han encontrado un método que es mucho más barato, mucho más fácil y mucho menos impopular y mucho más efectivo para desnaturalizarnos, que es pues la invasión demográfica de Cataluña. La sustitución, fíjate, se está haciendo el mismo discurso que puede hacer Vox. Si diluimos a los catalanes, si los dejamos en minoría en su tierra y por lo tanto pierden el dominio político, demográfico y cultural del país, automáticamente quedan anulados y dejan de ser un problema. Una sociedad multicultural es mucho más dominable que no una sociedad catalana consciente y enraizada en el país. Por lo tanto, el objetivo es llenar Cataluña de extranjeros que no tengan vínculos afectivos con el territorio, ni con la historia, ni con el legado cultural, ni con la lengua endógena de este país. Hoy en día en Cataluña los catalanohablantes somos menos del 30% de la población, en unas tierras en las que hace apenas 100 años éramos el 96% de catalanohablantes. Hete aquí el alcance de esta sustitución demográfica, cultural y lingüística diseñada ciertamente en los despachos de Madrid, ya sea en dictadura o, entre comillas, democracia, y ejecutada siempre bajo la supervisión y connivencia del gobierno de Cataluña. Bueno, ella se está enfrentando a Junts y a Esquerra. Dice, lleva tiempo señalando a los partidos tradicionales independentistas de no luchar realmente para lograr la independencia de Cataluña y de que el llamado procés es solo un modus vivendi de la actual clase dirigente. En el caso de Esquerra, les acusa directamente de alentar el velo islámico al tiempo que cuestionan tradiciones catalanas como es el certamen de pubilla que se celebra anualmente en los pueblos catalanes. Bueno, esto me parece muy comentable porque, bueno, realmente tiene una parte que es sincera. Si de verdad te importa la cultura catalana, es evidente que este califato de Cataluña, que alguien ha llamado así, que es lo que se está convirtiendo, pues desde luego acaba con esa cultura. Pero es que esto mismo se le debería decir a los de Bildu. Y no sé si os dais cuenta del siguiente razonamiento, pero es que es de cajón. En el País Vasco, y os lo anticipo, en el País Vasco va a aparecer un partido político independentista anti-inmigración. No sé si va a salir del PNV, es posible que sea un ala que salga del PNV, porque en principio de Bildu pues supone que son de izquierdas, y pues no lo van a hacer. Pero desde luego se están disparando en el pie, porque si están a favor de la cultura vasca y están llenando el País Vasco de inmigrantes musulmanes, que evidentemente van contra la tradición cristiana de las provincias vascongadas, que siempre ha sido tradicionalmente uno de los pueblos más cristianos, de unas regiones más cristianas de España y más tradicionalistas. Y esto me lleva un poco al razonamiento que he hecho en alguno de los vídeos que hice en esta serie sobre el nacionalismo vasco y que voy a poner después del programa, os lo voy a dejar puestos 2 o 3, que es que, digamos que ETA, ese movimiento ETA es contradictorio en sí mismo, porque por una parte se dice a sí mismo como, bueno, como defensor de la cultura y la tradición vasca en la línea del carlismo, ¿no? Pero por otra parte son modernistas en el sentido de que apoyan el comunismo. Y esto, claro, no puedes estar a favor de la modernidad y en contra de la modernidad. Y eso, evidentemente, a una persona como Josu Ternera no se lo vas a explicar porque no le llega el entendimiento. Pero ahí te das cuenta de que estos movimientos han sido creados artificialmente porque no se sostienen. No se sostiene y, bueno, pues ahí puedes ver en la entrevista a Josu Ternera
como incluso habla con el lenguaje políticamente correcto. O sea, tienen todo el problema en su cabeza pues de toda esta historia de este trauma de la izquierda que yo en algún libro, por ejemplo, en La locura moderna de MK Ultra Social, pues ya he explicado que tiene muchísimo de Freud, de una parte de violencia más sexo. Y bueno, en el libro este, La locura moderna, explico que un gran descubrimiento para mí cuando descubrí la psicopolítica, que es la fusión de la política con el psicoanálisis, como decían que los miembros de Baader-Meinhof, el grupo terrorista alemán hermano de la misma época que ETA, bueno, pues muchos habían salido, los miembros habían salido de la consulta del psicoanalista y que básicamente pues eran gente que, bueno, vivían una represión sexual o básicamente, bueno, por decirlo de alguna manera, intentaban con la violencia suplir esa falta, digamos, de sexo, porque básicamente de eso fue los años 70 la revolución sexual. Una parte de ETA, esto es una opinión muy personal mía, yo creo que en el fondo y en todos los grupos terroristas, pues digamos que el odio que tenían a Franco era pues porque veían que en el mundo se estaba follando muchísimo y nosotros nos follamos, ¿no? Por esa represión cristiana de la vida tradicional que evidentemente es al mismo tiempo lo que están defendiendo, porque en el vídeo, si lo veis en la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera, pues Josu Ternera pues, dice que bueno, una persona de pueblo, de tradición, había hecho la primera comunión, evidentemente pues está como defendiendo a su pueblo, pero al mismo tiempo se quiere cargar esa tradición porque para él es constreñidora. Y bueno, pues ahora estáis viendo el cartel de otra serie de Netflix que he visto en las últimas semanas, está en alemán porque no he encontrado el cartel en español, que es el asesinato de este tipo Rohwedder, no sé cómo se pronuncia, que fue un asesinato durante la época de la unificación alemana y este tipo era el encargado de hacer la transición de la Alemania comunista a la Alemania unificada, federal, capitalista, digámoslo. Era un empresario muy, muy reconocido. Durante el documental, la verdad es que le coge simpatía, se le veía que, bueno, pues quería hacer un ajuste como el de Milei. Básicamente quería hacer un ajuste como el de Milei. O sea, un país que no funciona, que claro, que está todo subvencionado. No, claro, si vas a una economía de mercado, como tienes que producir a unos precios razonables. Y con una economía subvencionada, evidentemente no vas a ningún lado y genera pobreza, ¿no? Entonces el asunto es que ese asesinato no se resolvió nunca. Y bueno, es un poco parecido a lo de Carrero Blanco, la verdad. Os lo recomiendo, está muy bien y bueno, pues en definitiva lo que hacen es, bueno, pues hablan algunos terroristas y aportan sus pensamientos de quién pudo haberse cargado a este hombre. Muchos hablan de la Stasi, pero se deja caer también la Operación Gladio, los ejércitos secretos de la OTAN, porque bueno, pues la manera en la que se condujo el atentado es que bueno, tenía que ser alguien con mucho conocimiento del tema de las armas. Y bueno, pues también hay cosas parecidas a la entrevista con Josu Ternera en el sentido de que pues te está mostrando a los propios terroristas cómo ellos estaban convencidos de que van a liberarlos y tal, por yo qué sé, por toda esta historia del capitalismo, este idealismo malentendido, como vengo diciendo, y que ha llevado a esta locura del terrorismo. Muy, muy parecido. Voy a acabar este vídeo, esta parte, porque luego os pondré algunos documentales, o sea, algunos vídeos míos, poniéndoos. A ver si encuentro. Esto es, sí. Leyéndoos una carta que me ha enviado un email una seguidora guipuzcoana, en la cual me explica lo que ha hecho ella. Es una investigación a través de su árbol genealógico, es una vasca de pura cepa guipuzcoana,
Y bueno, pues al hilo de cosas que he dicho y también del programa de Euskal Telebista, que hay un programa en el cual pues se busca el árbol genealógico para ver los apellidos y tal, de dónde vienen, pues esta mujer ha estado indagando entre su árbol genealógico y se ha dado cuenta de un árbol genealógico que llega hasta 1400, ¿eh? No es ninguna tontería. Se ha dado cuenta, uno, de que todos los nombres de sus antepasados son castellanos, es decir, que se llaman Juan, Juana, no John, y se llaman María, no Miren, y que todos los nombres de los pueblos están escritos en castellano. Por cierto, Josu Ternera nació en un pueblo que se llama Miravalles. Ese es el nombre. O sea, si el nombre está en castellano, imaginaos en qué época y quién lo fundó, ¿no? Os voy a leer esta carta porque es muy... En fin, como le dé a los vascos, ojo, porque ahí están los links, ¿eh? Como les dé a los vascos por hacerse su árbol genealógico y descubran que durante 5 siglos se ponían los nombres en castellano, va a saltar por los aires la mentira. Porque evidentemente si se ponían el nombre en castellano que no es que les fueran a obligar. Si todos los nombres de los pueblos estaban en castellano, desde luego, pues la españolización de las provincias vascongadas no tiene la culpa Franco y es algo que viene pues, de muy atrás. Dice, respecto al tema del euskera o eureka, que suelo llamarlo porque el tinglado que tienen con él y la pasta que les reporta, por cierto, ya están apretando para que la cartelería, etcétera, se haga solo en euskera y pronto tendremos aquí una guerra de fanáticos y mentirosos a quienes los vascos les importamos un pimiento, eso sí, de Tolosa o Érnica, a pesar de que den duro con su agenda de muerte al campo y a las personas. Vamos, todo contra